Cuando piensas en Supergirl, probablemente piensas en una cosa. Es la versión femenina de Superman, la prima de Superman. Una especie de Superman, pero en chica. Y precisamente ahí empieza el mayor problema del personaje. Porque Supergirl nunca fue una simple copia. Nunca. De hecho, durante décadas, Kara Zor-El ha sido uno de los personajes más complejos, contradictorios, poderosos y al mismo tiempo más incomprendidos de todo el universo DC. Un personaje que ha muerto salvando el multiverso, que fue literalmente borrado de la continuidad, que ha tenido múltiples versiones distintas, que ha sido ángel, experimento sintético, superheroína adolescente, refugiada kryptoniana y superviviente traumática de un planeta muerto. Ha tenido películas, series, animación, videojuegos, versiones alternativas. Y ahora, con el inminente estreno de una nueva película que puede cambiar completamente el futuro del DCU, Supergirl vuelve a estar en boca de todos. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿quién es realmente Supergirl? ¿Es solo una sombra de Superman? ¿O quizá estamos hablando de uno de los personajes más ricos y emocionales que jamás ha creado DC Comics? Bueno, pues para responder a esa pregunta, hoy vamos a recorrer toda su historia, desde su nacimiento en 1959, sus mejores cómics, sus tragedias, reinicios, las múltiples Supergirls, su paso por el cine y la televisión, la animación, videojuegos, sus diferencias con Superman, y responderemos a la pregunta de por qué, quizá, ha llegado el momento de que el mundo empiece a tomarse realmente en serio a Supergirl. Bienvenidos a La Botella de Candor, os habla Javi Olivares, poneos muy cómodos porque hoy toca uno de esos viajes gigantescos por la historia del cómic. Y creedme, la historia de Supergirl es muchísimo más loca de lo que imagináis. Pero antes de hablar de fechas, de cómics y de continuidad imposible de DC, hay algo que debemos dejar claro desde el principio. Porque si no entendéis esto, no vais a entender nunca quién es realmente Supergirl. Y lo que debéis entender desde el hola es esto: Supergirl no es Superman. Sí, ya sé que parece una obviedad, pero creedme, hay mucha gente que no lo entiende. Porque sí, tienen prácticamente los mismos poderes. Sí, llevan en el pecho el símbolo de la casa de él. Y sí, los dos vienen de Krypton. Pero emocionalmente son personajes casi opuestos, y aquí está la gran diferencia. Superman no recuerda a Krypton. Kal-El era un bebé cuando llegó a la Tierra. Para él, Krypton es solo un sueño roto, un recuerdo heredado, una nostalgia construida, un hogar que jamás conoció realmente. Pero Kara sí recuerda a Krypton, y eso lo cambia absolutamente todo. Ella recuerda a su planeta, recuerda a su familia, recuerda su cultura, su idioma, sus costumbres, recuerda los cielos rojos de Krypton. Y lo más importante, recuerda haberlo perdido todo. Porque Supergirl no es solo una inmigrante, es una superviviente, una refugiada, una chica que vio morir literalmente todo su mundo. Quiero que imagines esto por un segundo. Tienes amigos, familia, incluso un perro, una vida, una identidad, y de repente, en un instante, todo eso desaparece. Tu planeta explota, tu cultura muere, y tu especie prácticamente se extingue. Y cuando llegas al destino que debe ser tu salvación, el bebé al que debías proteger, tu propio primo, ya es un adulto. Ese trauma es lo que diferencia a Kara de Kal. Superman representa la esperanza, la aspiración, el héroe ideal, pero Supergirl representa algo mucho más humano: el duelo, la rabia, la pérdida, la reconstrucción emocional. Y muchas veces la sensación de no pertenecer a ningún sitio. De hecho, hay muchos fans que defienden algo bastante interesante, y es que en términos emocionales, Supergirl puede llegar a ser un personaje mucho más complejo que Superman. Porque Clark tuvo una infancia, tuvo padres, estabilidad, tuvo Kansas, Smallville, y Kara perdió todo eso. Y quizá por eso muchísimas versiones modernas del personaje la muestran más impulsiva, más emocional, temperamental, más imperfecta, más humana. Paradójicamente, Supergirl muchas veces se siente más humana que el propio Superman. Pero claro, todo esto no apareció de la nada. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que volver a finales de los años 50, a una época en la que DC Comics estaba viviendo una auténtica explosión creativa. Una época en la que alguien se hizo una pregunta aparentemente sencilla: ¿y si Superman tuviera una compañera kryptoniana? Una pregunta que lo cambiaría todo. Estamos en el año 1959, la edad de plata del cómic. DC Comics está en plena expansión. Batman lo peta. Superman lo peta. La ciencia ficción vende muchísimo. Y la editorial está creando nuevas versiones de personajes clásicos constantemente. Y entonces llega una decisión editorial bastante obvia. Si Superman es el personaje más popular de DC, ¿por qué no darle una contraparte femenina? Y así,
En el ya mítico Action Comics número 252, publicado con fecha de portada de mayo de 1959, aparecía oficialmente Supergirl, creada por el escritor Otto Binder y el dibujante Al Plastino. Y sí, desde el primer día su nombre sería Kara Zor-El, prima biológica de Kal-El, o dicho de otra forma, la prima de Superman. Pero su historia original es mucho más interesante de lo que la gente recuerda, porque en aquella primera continuidad, Krypton no desapareció completamente. Sí, el planeta explotó, pero una pequeña parte sobrevivió, una ciudad llamada Argo City, el lugar donde vivían los padres de Kara, Zor-El y Alura. Zor-El siendo hermano de Jor-El, es decir, los padres de Superman y Supergirl eran hermanos. Durante un tiempo, Argo City consigue sobrevivir flotando en el espacio bajo una especie de cúpula protectora. Muy Silver Age todo, muy loco. Muy del palo de que en los cómics de los 60 podían hacer literalmente cualquier cosa. Pero claro, esto es DC, y el drama siempre acaba llegando. La ciudad termina amenazada por lluvia de meteoritos y radiación de kriptonita. Así que los padres de Kara toman una decisión desesperada: enviar a su hija a la Tierra. Y no solo para salvarla, también para que cuide de Kal-El. El problema es que cuando Kara llega, el tiempo no ha pasado igual. Superman ya no es un niño, es un adulto y bien grandullón. Es el gran héroe de la Tierra, y de repente, la muchacha que debía protegerlo se encuentra completamente fuera de lugar. Y ese detalle es muy importante, porque desde el principio Supergirl nace ligada a un conflicto emocional. Ella llega tarde, no encaja. Su propósito ya no existe. Y aquí ocurre algo muy curioso. Superman decide ocultar inicialmente la existencia de Supergirl. Sí, tal cual, la esconde como escondían a Alf en la cocina, porque quiere entrenarla, protegerla y asegurarse de que esté preparada. Así que Kara adopta una identidad secreta, como Clark. Se llamará Linda Lee y acabará viviendo en un orfanato en Midvale. Y ay amigos, aquí empiezan algunas de las cosas más absolutamente delirantes de la Silver Age, porque si creéis alguna vez que los cómics modernos que leéis ahora son un poco raros, teníais que haber leído los cómics de la Edad de Plata. Supergirl tuvo un caballo con superpoderes. Sí, hablamos de Comet, el supercaballo, que además, spoiler absurdo, era en realidad un centauro maldito convertido en caballo. Los cómics de los 60 eran otra dimensión, ya os lo he dicho. También tuvo un gato con superpoderes, Streaky el supergato, porque aparentemente en esta época en DC pensaban: oye, ¿y si todo tiene poderes? Y la respuesta de la sala de guionistas debió ser un ¡joder, sí! Pero más allá de estas locuras maravillosas, Supergirl empieza a convertirse rápidamente en un personaje muy importante. Participa junto a la legión de superhéroes. Tiene romances adolescentes, historias de ciencia ficción, viajes temporales, y poco a poco empieza a dejar de ser solo la prima de Superman. Empieza a convertirse en un personaje propio. Algo nada fácil, especialmente en una época donde muchos personajes femeninos eran poco más que secundarios decorativos. Pero Kara funcionó, el público la quería, y muy pronto Supergirl empezó a ganarse un lugar fijo dentro del universo DC. Aunque aún faltaba mucho para convertirse en la heroína compleja que conocemos hoy, porque durante bastante tiempo Supergirl fue exactamente lo que esperabas de una heroína de la Silver Age. Optimista, luminosa, inocente, casi perfecta, muy diferente de la versión emocionalmente rota que veríamos décadas después. Pero claro, los tiempos cambian, los lectores cambian y los cómics también cambian. Los años 70 y 80 estaban a punto de transformar DC para siempre. Y Supergirl iba a vivir el momento más importante y más devastador de toda su historia. A medida que avanzaban los años 60 y 70, Supergirl ya no era simplemente un experimento editorial. Se había convertido en una pieza estable dentro del universo DC. Y eso no era poca cosa, porque hablamos de una época donde los personajes femeninos rara vez ocupaban un lugar protagonista real. Sin embargo, Kara fue creciendo, madurando, evolucionando y sobre todo, ganándose a los lectores. En 1969, Supergirl consigue abandonar por fin el rol de personaje secreto y revelar públicamente quién es. Ya no necesita esconderse tanto bajo la identidad de Linda Lee, y poco a poco empieza a funcionar como heroína independiente. En los 70, DC intenta modernizarla. Más independencia, historias propias, más identidad, y finalmente, en 1982, llegó algo muy importante: The Daring New Adventures of Supergirl, su propia colección regular. Una apuesta fuerte de DC. Aquí vemos intentos de hacer a Kara más adulta, más contemporánea, más cercana a una audiencia que ya no quería historias tan ingenuas. Y aunque la serie no duró demasiado, demostró algo muy importante: Supergirl podía sostener historias propias. No necesitaba vivir permanentemente bajo la sombra de Superman. Y justo cuando parecía que el personaje estaba consolidándose, llegó el terremoto editorial más grande en la historia de DC Comics. Uno que cambiaría absolutamente todo. Porque en los años 80, amigos, DC tenía un problema enorme. Un multiverso caótico.
continuidades imposibles, versiones duplicadas de personajes, tierras infinitas, personajes repetidos y lectores completamente confundidos. Así que la editorial tomó una decisión radical: apretar el botón rojo y resetearlo todo. Pero para hacerlo necesitaban un evento gigantesco, uno histórico, devastador, que se llamó Crisis en Tierras Infinitas. Y lo que nadie imaginaba es que Supergirl, precisamente Supergirl, iba a convertirse en uno de sus mayores sacrificios. Si eres fan de DC, seguramente ya conoces esta imagen. Superman sosteniendo el cuerpo sin vida de Supergirl. Una portada legendaria, dolorosa, icónica. Una de las imágenes más importantes de la historia del cómic superheroico. Estamos en 1985 y DC publica Crisis en Tierras Infinitas, escrita por Marv Wolfman y dibujada por George Pérez. La misión era simple. Bueno, simple sobre el papel. Destruir el viejo multiverso y construir una continuidad más limpia. Vale, no tenía nada de fácil. Y es que había un gran problema. Si Superman iba a convertirse en el último kryptoniano, Supergirl sobraba. Sí, es duro de escuchar, pero es real. Durante años, algunos editores pensaban que la existencia de Supergirl restaba singularidad a Superman. Así que DC tomó una decisión brutal: eliminarla. Pero no de cualquier manera. No, la iban a convertir en leyenda. Y así es como llegamos a Crisis en Tierras Infinitas número 7, uno de los cómics más importantes de la historia de DC. La amenaza del Antimonitor está destruyendo el multiverso. Todo parece perdido, y Superman está siendo brutalmente derrotado. Y entonces aparece Kara, desesperada, furiosa, dispuesta a todo. Y aquí hay algo muy importante. Supergirl no lucha porque cree que va a ganar, lucha porque alguien tiene que hacerlo. Porque Superman está cayendo, el universo está muriendo, y no queda otra opción. Y durante unos instantes Kara lo da absolutamente todo. Se enfrenta cara a cara contra una entidad cósmica prácticamente indestructible. Y sí, consigue algo increíble: salvar a Superman. Pero el precio es su propia vida. Y aquí está esta escena que todavía hoy sigue siendo devastadora e icónica. Superman sosteniendo el cuerpo sin vida de Kara, destrozado, impotente, sin poder salvarla. Es una imagen brutal, porque Superman puede salvar el mundo, pero no puede salvar a su propia familia. Y de repente Supergirl pasa así de ser la prima de Superman a convertirse en un símbolo, en un sacrificio, una leyenda. De hecho, durante años DC prácticamente prohibió usar al personaje. Kara Zor-El desapareció, borrada como si nunca hubiera existido. Y aquí viene la parte verdaderamente loca, porque DC sí quería una Supergirl, pero no quería que fuese esa Supergirl. Y lo que vino después es probablemente la etapa más extraña del personaje. Y creedme, cuando digo extraña, me quedo corto. Vale, en serio, espero que hayáis respirado porque ahora entramos en una parte muy rara de la historia de DC. Y si os perdéis, no os preocupéis. Los que empezamos a leer Superman allá por los 90 también estábamos completamente confundidos. Después de borrar a Kara, DC seguía queriendo una Supergirl. Pero claro, había un problema. No querían otra kryptoniana. Porque Superman, al menos de momento, debía seguir siendo único. Así que hicieron algo totalmente inesperado: crear una Supergirl que no era Supergirl. Y así nace Matrix Supergirl, introducida en Superman Volumen 2, número 16, en 1988. Y atentos al concepto, porque parece salido de una reunión creativa después de demasiado café o vete a saber qué sustancias. Matrix Supergirl provenía de un universo de bolsillo, un universo alternativo creado artificialmente. Era una forma de vida hecha de protomateria, una especie de ser sintético capaz de cambiar de forma. Tenía poderes similares a los de Superman, pero no era kryptoniana, no era Kara. Y técnicamente, ni siquiera era humana. Podía transformarse, cambiar su aspecto, volverse invisible, tenía telequinesis. Y durante años, esta fue la Supergirl oficial de DC. Y sí, había lectores que directamente no sabían muy bien qué demonios estaba pasando, porque el personaje se sentía distinto, muy distinto. Incluso tenía una extraña y perturbadora relación con Lex Luthor. Pero cuidado que la cosa todavía iba a ponerse más rara, porque en los 90, DC decidió reinventarla otra vez. Eso sí, esta vez de una manera muchísimo más oscura. En 1996, el guionista Peter David tomó al personaje e hizo algo increíble. Algo que muchos consideran una de las mejores etapas jamás escritas de Supergirl, aunque también la más diferente. Porque Matrix, esta de la que os he hablado antes, termina fusionándose con una humana llamada Linda Danvers. Y de repente, Supergirl cambia completamente. Ya no hablamos de ciencia ficción luminosa. Ahora hablamos de religión, culpa, redención, oscuridad, identidad, ángeles,
¿Demonios? Sí, literalmente, porque esta Supergirl acaba teniendo conexiones casi místicas. La serie se vuelve muchísimo más madura, psicológica y filosófica. Y sorprendentemente, funciona. Funciona muchísimo. Porque Peter David consigue algo muy difícil: dar profundidad real al personaje, explorar temas de trauma, fe, autodestrucción, qué significa ser una heroína. Y aunque para muchos fans esta versión es demasiado extraña, hay otros que la consideran una auténtica joya oculta en DC. Pero claro, seguía existiendo un problema. Muchos lectores seguían preguntándose lo mismo: ¿dónde está la verdadera Kara Zor-El? Y DC acabaría respondiendo esa pregunta, a lo grande. Pero antes, hicieron un último experimento rarísimo. En 2003, DC presenta un personaje llamado Zir-El, una supuesta hija futura de Superman. Sí, tal cual. Una joven kryptoniana con habilidades similares a las del Hombre de Acero, con mucho misterio alrededor. Y durante un tiempo, la idea parecía interesante, hasta que, ¡sorpresa!, no era realmente hija de Superman. Todo formaba parte de una manipulación relacionada con Brainiac, y aunque Zir-El tuvo sus fans, la realidad es que la mayoría de lectores querían otra cosa. Querían a Kara, la auténtica, la clásica, la Supergirl original, la que había muerto en Crisis. Y finalmente, DC tuvo que escuchar. Y lo que ocurrió después marcaría el regreso definitivo del personaje. Uno lleno de polémica, muchísimo hype y probablemente el rediseño más discutido de toda su historia. Estamos en 2004 y tras casi 2 décadas de ausencia real, DC finalmente hace lo que millones de fans llevaban años esperando: traer de vuelta a la verdadera Supergirl, la original, la auténtica, Kara Zor-El. Y lo hace en una saga súper importante: Superman-Batman, entre los números 8 y 13, escrita por Jeff Loeb y dibujada por el espectacular y tristemente fallecido Michael Turner. El regreso de Kara fue enorme, pero también generó bastante debate. Luego llegaremos a eso. La historia comienza cuando una nave kryptoniana aparece misteriosamente en la atmósfera de la Tierra. Dentro hay una chica, confundida, desorientada, un poco asustada, una kryptoniana. Y Bruce Wayne, siendo muy Batman él, desconfía inmediatamente. Porque a ver, está claro que en DC si algo cae del cielo probablemente acabará destruyendo media ciudad. Pero Superman, buenazo él, quiere creer. Quiere pensar que realmente es familia. Y aquí vuelve uno de los elementos más potentes del personaje. Kara llega esperando encontrarse con un bebé, pero ese bebé es un bebote, Superman. Imagina ese golpe emocional. La misión de tu vida ya no existe. Tu primo ya no te necesita. El mundo es otro y tú estás completamente perdida. Este concepto, el trauma del desfase temporal, acabaría convirtiéndose en uno de los pilares modernos del personaje. Pero claro, aquí hablemos de que el regreso no estuvo libre de polémica, porque muchísimos lectores criticaron el rediseño de Michael Turner, especialmente el traje, demasiado sexualizado, demasiado orientado al fanservice. Una crítica, por cierto, bastante habitual en muchos cómics femeninos de los años 2000. Os dejo en los comentarios que vosotros opinéis qué os pareció este rediseño, así como también la quizá extrema delgadez con la que Michael Turner dibujaba a los personajes femeninos. Por no generar más debate ni polémica, yo creo que una cosa es reconocer el enorme talento artístico que tenía Turner y otra, aceptar que visualmente quizá el personaje fue llevado hacia una dirección muy discutible. No obstante, lo que es el personaje funcionó. La etapa fue un pepino y Supergirl volvió a ser relevante otra vez. En 2011, como DC le había cogido el gusto a esto de resetear universos, volvió a resetear prácticamente todo con los nuevos 52. Y Supergirl también cambia. Mucho. Esta versión de Kara es probablemente la versión más alienada emocionalmente, la más agresiva, enfadada y honestamente, tenía sentido. Porque por fin vemos una Kara que actúa como alguien traumatizada, alguien que literalmente acaba de perder Krypton, todo su planeta. Para ella apenas han pasado días desde la destrucción de su mundo. No entiende a la Tierra, no entiende a los humanos, no entiende a su primo, Superman, y la mayor parte del tiempo ni siquiera quiere estar aquí. Es impulsiva, desconfiada, mucho más poderosa de lo que parece, y durante momentos concretos hasta da la sensación de que podría superar a Superman. Algunos autores han insinuado, de hecho, durante años que, potencialmente, Supergirl podía llegar a ser incluso más poderosa que Clark. Aunque claro, también menos estable emocionalmente. Y aquí aparece otro tema fascinante. Superman ama la Tierra. Kara, muchas veces, simplemente intenta sobrevivir en ella. Y eso les hace versiones profundamente distintas del mito kryptoniano. Después del tono más duro de los nuevos 52, DC intenta recuperar parte de la esencia clásica del personaje y esto llegó con DC Rebirth en 2016. Aquí encontramos una Kara un poco más equilibrada.
más cercana al espíritu clásico, pero manteniendo el conflicto emocional moderno. Es una mezcla bastante interesante. La heroína luminosa con heridas emocionales reales. Y poco a poco Supergirl vuelve a encontrar estabilidad editorial. Pero nadie imaginaba que estaba a punto de llegar el cómic. La obra que cambiaría para siempre cómo mucha gente ve al personaje. Y probablemente la razón por la que hoy estamos teniendo esta conversación. Porque sí, la nueva película que se estrena este 25 de junio, Supergirl, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Millie Alcock, bebe muchísimo de aquí. Y honestamente, si no os habéis leído este cómic, ya estáis tardando. En 2021 llega Supergirl, Woman of Tomorrow, escrita por Tom King y dibujada magistralmente por Bilquis Evely. Voy a deciros algo muy claro. Este cómic es posiblemente una de las mejores historias de Supergirl jamás escritas. No soy el único que lo piensa, porque aquí por fin DC entiende completamente quién es Kara y cómo se comporta. La historia sigue a Supergirl acompañando a una joven alienígena llamada Ruthie. Es una misión de venganza galáctica y sobre el papel parece casi un western espacial, pero en realidad es muchísimo más. Es una historia sobre trauma, duelo, rabia, pérdida y esperanza, sobre cómo seguir adelante cuando el universo te ha roto. Y aquí Kara no es una adolescente ingenua, no es Superman en chica, no es una sidekick de nadie, es una mujer marcada por todo lo que le ha tocado vivir, una superviviente, alguien un poco cansada, pero aún muy heroica. Y Tom King hace algo brillantísimo. Nos recuerda constantemente que Kara recuerda a Krypton, que ella estuvo allí, que vio morir un mundo, y de repente entiendes al personaje mejor que nunca. Entiendes por qué todo duele tanto, porque a veces parece rota, porque lucha, porque sigue adelante. Y honestamente, si Craig Gillespie adapta bien este material, podríamos estar ante una de las mejores películas de este nuevo DCU. Y no lo digo solo por la presencia del lobo, Jason Momoa, en un papel absolutamente creado para la película y en algo que no aparece en el cómic, ya que el personaje no aparece en el cómic. Podría ser una de las mejores películas del nuevo DCU porque Woman of Tomorrow tiene algo que Supergirl llevaba décadas buscando. Una identidad completamente propia como personaje. Bueno, y ahora que ya hemos contado mucho de la historia de Supergirl en los cómics, vamos a meternos un poquito en su apartado audiovisual. Hablemos de la primera película. Y sí, vamos a ser honestos, la cosa salió regulera. En 1984 llega Supergirl, protagonizada por Helen Slater, una especie de spin-off del universo Superman de Christopher Reeve. Y aunque la película hoy en día tiene un estatus casi de culto, la realidad es que fue un fracaso comercial. Problemas de guión, villanos cuestionables, un tono inconsistente, pero también hay que decir algo justo. Helen Slater estuvo genial como Supergirl. Su escena de vuelo, convertida en una especie de ballet aéreo, es una maravilla tan ochentera que hoy en día sería irreplicable. Y es cierto que con el tiempo muchos fans han aprendido a querer esta película, aunque, en cierto modo, sea un pequeño desastre adorable. Después llega Smallville, y aquí apareció Laura Vandervoort como Kara, una versión bastante querida, con un enfoque más misterioso, poderoso, más ligado a la ciencia ficción kryptoniana típica de la serie, y sí, para muchos fans, no sé muy bien por qué, siguen pensando que fue una de las mejores adaptaciones live action del personaje. A mí me parece muy curiosa, pero, sinceramente, no muy Supergirl. Todo lo contrario que lo que vamos a hablar a continuación, la serie de Supergirl, estrenada en 2015 con Melissa Benoist. Aquí hay mucho que decir, porque la serie tuvo altibajos enormes, pero también hizo algo importantísimo: presentar a Supergirl a una generación completamente nueva. Durante 6 temporadas, la serie exploró amistades, familia, identidad, periodismo, relaciones, multiversos, alienígenas y muchísimo drama superheroico. Sí, hubo momentos flojos, sí, algunas temporadas funcionaron mucho mejor que otras, pero Melissa Benoist, para muchísima gente, es Supergirl. Capturó perfectamente esa mezcla entre optimismo, vulnerabilidad y fortaleza. Y además, la serie ayudó muchísimo a consolidar al personaje dentro del imaginario popular. Crossovers con The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Batwoman y el gigantesco Crisis en Tierras Infinitas de Arrowverse, que además nos regaló un momento precioso, ver juntas a Melissa Benoist y Helen Slater. Porque sí, la actriz original acabó interpretando a la madre adoptiva de Kara. Y esos pequeños detalles son puro amor fan. Además, nunca olvidemos que fue precisamente en la serie de Supergirl donde apareció el Superman de Tyler Hoechlin. Superman, que poco después tendría su propio spin-off en la magnífica serie Superman y Lois, de la que, de verdad, no quiero hablar en este vídeo, porque da para un vídeo completamente aparte, que seguro acabaré haciendo con este estilo algún día. Pero así llegamos a The Flash, en 2023. Película dirigida por Andy Muschietti en los últimos estertores del viejo DCEU,
y con Sasha Calle como una versión muy diferente de Supergirl. Una muy inspirada en el tono del cómic Flashpoint. Más traumática, más rota y también más feroz. Aunque la película, no vamos a negar que dividió muchísimo a la audiencia, hay algo en lo que bastante gente sí que coincide. Que Sasha Calle, a pesar de lo polémico de su elección inicial, al ser una actriz latina, tenía un potencial enorme. Su presencia funcionaba, la intensidad de su Supergirl también. Y sinceramente, para mí habría sido muy interesante verla desarrollarse más. Pero digamos que DC, en aquel momento, se moría y había otros planes. Si creciste viendo animación DC, probablemente también conociste a Kara allí. Ha aparecido en Superman The Animated Series, Justice League Unlimited, Batman Superman Apocalypse, donde adapta, por cierto, precisamente el regreso de Kara en los cómics del que te hablaba antes. Y probablemente una de las mejores versiones animadas del personaje. También en películas del universo animado de DC, series de la Legión de Superhéroes y muchas otras adaptaciones. En videojuegos, tampoco ha faltado Supergirl. Injustice 2, donde tiene un papel bastante importante y muy ligado también al villano Brainiac, personaje que será el Big Bad de la película Superman Man of Tomorrow, que se estrena en 2027 y en la que también tendremos a Supergirl. DC Universe Online, los juegos Lego de DC, y múltiples cameos y apariciones. Puede que no tenga el mismo peso mediático que Batman, Superman o Wonder Woman, pero Supergirl lleva décadas estando ahí, siempre presente, siempre sobreviviendo, igual que su propio personaje. Y ahora que hemos conocido bastante bien, aunque sea de forma resumida en este vídeo, la historia completa de Kara Zor-El, Supergirl, llegamos a la gran pregunta de este vídeo. ¿Por qué importa Supergirl? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por ella? Porque Supergirl nunca fue simplemente una versión femenina de Superman. Eso sería quedarse muy en la superficie. Muy en la superficie. Supergirl representa algo diferente. Representa lo difícil que es seguir adelante después de una pérdida total. Representa el duelo, la identidad, la inmigración, la sensación de no pertenecer y la nostalgia de un hogar que ya no existe. Y aún así, seguir intentando hacer el bien. Porque eso es lo realmente poderoso de Kara. No que pueda mover planetas. No que lance rayos por los ojos. No que pueda volar. Ni siquiera que tenga un superperro con capa. Lo impresionante es que alguien que ha perdido absolutamente todo todavía quiera salvar a los demás. Y quizá esa sea la mayor diferencia con Superman que espero que todos hayáis podido comprender en este vídeo. Clark representa el ideal, la esperanza perfecta, pero Kara representa algo mucho más humano, la lucha por reconstruirte, por sanar, por seguir adelante incluso cuando duele. Y quizá por eso, durante tanto tiempo, ha sido un personaje tan infravalorado, porque mucha gente la miraba, pero realmente no la veía. Así que decidme algo en comentarios. ¿Cuál es vuestra versión favorita de Supergirl? ¿La clásica? ¿La de Crisis? ¿Melissa Benoist? ¿Sasha Calle quizá? ¿Woman of Tomorrow? ¿O quizás sois de los que creen que aún está por llegar la versión definitiva? Porque una cosa está clara. Después de más de 60 años de historia, Supergirl ha sobrevivido a todo. Muertes editoriales, reinicios, cambios de continuidad, versiones imposibles, películas fallidas. Y aún así, sigue aquí, volando, cayéndose, levantándose una y otra vez. Porque quizá la verdadera esencia de Supergirl nunca fue ser la prima de Superman, sino demostrar que incluso después de perder un planeta entero, todavía puedes convertirte en un símbolo de esperanza. Si os ha gustado este viaje gigante por la historia de Supergirl, deja un buen like, suscríbete al canal y dime en comentarios qué otro personaje queréis ver en este próximo gran documental de la botella de Kandor. Porque el universo DC siempre ha estado aquí y siempre seguirá. Y esto solo acaba de empezar. Hasta el próximo vídeo, buena suerte para ti y para tu familia.